tardes a todo nuestro pueblo contertulio que nos mira por las redes, nos observa. Estamos en estado de emergencia mundial, porque desde la perspectiva del periodismo como ciencia social del conocimiento, en el día de hoy, viernes 13 de junio, en horas de las 3 de la madrugada, específicamente hora del tiempo del Medio Oriente, de Israel hacia Irán, fue bombardeada Irán. Como ustedes se darán cuenta, hemos puesto un fondo musical que se refiere al coro de Nabucco. Ese coro es importante porque se refiere al sufrimiento del pueblo hebreo en tiempos de Nabucodonosor como rey de Babilonia. Porque si algún pueblo en el mundo, de todas las diversas gens en las cuales se ha desarrollado la historia de la humanidad, pudiéramos decir que el que más ha sufrido a través de todo este tránsito es el pueblo judío. Primero, con la esclavitud del pueblo de Egipto. Segundo, una vez constituidos entre Jerusalén y Judá, junto con Samaria, la invasión del pueblo de Babilonia, a través del rey Nabucodonosor, que se llevó a la mejor parte de la población del pueblo hebreo para Babilonia, para mantenerlos en situación de esclavitud. 100 años después que duró esta invasión, el pueblo hebreo se liberó, pero fue atacado por el pueblo asirio. Y posteriormente, para hacer corto esta historia, el pueblo hebreo, después de Cristo, a partir del año 79, huyó por el Mediterráneo hacia Europa. Y en pleno siglo XX fue perseguido por los nazis, donde sometieron uno de los genocidios, tanto que se calificó ese delito a partir de ese momento histórico. Más de 6 millones de judíos fuera, así como con otros pueblos a los cuales asesinó el gobierno nazi. Hoy en día, el pueblo hebreo está viviendo la persecución de otro pueblo en su propio territorio, en el Medio Oriente, que es el antiguo pueblo persa, hoy conocido como el pueblo islámico, a raíz de la revolución de los ayatolás, y su proyecto, a partir del 7 de octubre del 2023, es acabar, como lo dicen los ayatolás, y sobre todo el ayatolá Yamenei, contra el pueblo hebreo. Pues hoy vamos a analizar esta perspectiva del Jus Belli, de lo que significa la creación de las armas para la destrucción de la humanidad, para la destrucción del individuo, del ser humano. Cómo el pueblo hebreo tomó la decisión a través del primer ministro Netanyahu de bombardear Irán, porque es un problema de supervivencia y de sobrevivencia. O es el pueblo hebreo o es el pueblo iraní. Y el pueblo iraní ha demostrado desde la revolución de los ayatolás en 1979, cuando le dieron el golpe islamista, porque no fue un golpe de Estado, fue un golpe islamista, al Shah Reza Pahlavi, de que una cultura nueva comenzaba en el mundo, y esa cultura era para la destrucción del pueblo hebreo y después del mundo.
Vamos a dar inicio en este nuevo podcast junto en los controles con Iliana Bravo y yo, Marielena Cabrera Armas, bajo mi condición de periodista, politólogo, teólogo, experta en ciencia política, específicamente filosofía de la política, donde vamos a analizar este tema de trascendencia para la humanidad. La operación del día de hoy, 13 de junio de 2015, se llama la Operación León Ascendente, que tiene una naturaleza que la presenta Israel, ataque de Israel de naturaleza preventiva hacia Irán, y que dio comienzo en la madrugada del día de hoy, 13 de junio de 2025, día viernes, hacia Irán, donde el ayatollah Jamenei ha dado declaraciones oponiéndose a tal evento. Independientemente, este hecho sucedió a pesar de que los Estados Unidos, bajo el gobierno de Donald Trump, según las declaraciones del propio presidente de los Estados Unidos, ha dicho que está en trámites de negociación a los fines de buscar los medios y los mecanismos para influir ante el gobierno iraní para buscar las fórmulas de que no se siga con el proyecto atómico de enriquecimiento del uranio. Esta situación se ha planteado o se ha venido discutiendo o se ha venido, mejor dicho, analizando de que Israel en cualquier momento iba a invadir o a bombardear, mejor dicho, a Irán. Porque los hechos políticos desde el 7 de octubre de 2023, que fue un hecho terrible para el pueblo de Israel, porque en un momento en que se estaba celebrando específicamente en un kibutz en Israel, un acontecimiento de naturaleza pacífica, donde un grupo de jóvenes estaban en un concierto celebrando un hecho a favor de la paz. Ese día fue sorprendido el gobierno de Israel, la sociedad civil de Israel y el mundo, porque ese día fue invadido el pueblo de Israel de una manera bárbara e inimaginable para las personas que actuamos con el bien y para las que no andamos pensando nunca en que se sucedan hechos de naturaleza perversa contra el ser humano como se sucedieron en esos días. Por supuesto, eso desató que Israel tuviera que ejercer inmediatamente la defensa contra el pueblo de Hamás, contra el pueblo palestino fundamentalmente, porque había un grupo político en la población de Palestina llamado el grupo Hamás, que fue el que políticamente tomó la decisión de invadir al pueblo hebreo. Estos grupos estaban financiados y apoyados políticas y económicamente por el gobierno de los ayatolás de Irán, y además se ocuparon el gobierno de los ayatolás de Irán junto con el grupo Hamás, que son grupos declarados terroristas por el gobierno de los Estados Unidos y por la Unión Europea, a crear otros movimientos en el Medio Oriente
de naturaleza terrorista que se ocupaban a generar conflictos de guerra permanentemente de manera transitoria. A su vez también estaban otros movimientos como los yemaní, que para defender al pueblo de a lo que ellos consideraban el movimiento de Hamas, que lo confundían entre el pueblo palestino y entre el grupo de Hamas, que tenemos que partir de la idea que son totalmente distintos, porque el grupo Hamas es un grupo político, pero a su vez terrorista, mientras que el pueblo palestino es una sociedad específica, un territorio específico donde hay un pueblo, una sociedad civil determinada. Pues estos grupos, para crear conflictos en el Medio Oriente y a su vez crear conflictos también en otras partes de las regiones del mundo, se dedicaron junto con otros movimientos generados en el Líbano, como el grupo de Hezbollah, el grupo Hamas, el grupo de los yemeníes, después a crear conflictos no solamente desde el punto de vista territorial en la tierra, sino también que se ocuparon de ejercer acciones de naturaleza militar en el Mar del Norte, en el Mar Rojo, en las fronteras con Egipto, en todos los mares del Mediterráneo y en el mar en el que une los puertos de Metz-Bas, de manera pues que todos aquellos buques que trasladaban comercio internacional y fundamentalmente se dedicaban al transporte de la producción de petróleo del Medio Oriente hacia los países de Europa, eran invadidos por los yemaníes, que son expertos en invasiones en aguas o en el mar del Medio Oriente. Esto originó que Irán, en este tiempo, en estos años y medio que tiene de defensa de su pueblo, porque está en juego la existencia del pueblo hebreo, como lo dijimos anteriormente en esta introducción. El pueblo hebreo es un pueblo que históricamente ha sido un pueblo totalmente sufrido, que ha sido un pueblo perseguido, ha sido un pueblo ultrajado y humillado a lo largo de la historia, no solamente desde el punto de vista religioso, sino también desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la raza, desde la perspectiva de la etnia, en diversos lugares del mundo, tanto en el propio Medio Oriente como también en la propia Europa, a partir del año 1939, cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, hasta el año de 1947, que fueron perseguidos por el régimen nazi, específicamente por Hitler, y también por otros gobiernos, específicamente el de Stalin. No podemos entonces en este momento nosotros, como intérpretes de estas crisis en el mundo y como críticos del Jus Belli en la sociedad planetaria, quedar en silencio frente a esta realidad que se está viviendo. Tanto que hoy en día el régimen Irán está calificado por las potencias del mundo de Occidente y fundamentalmente las que representan ese mundo de Occidente, como es los Estados Unidos y la Unión Europea, como uno de los regímenes más peligrosos del mundo, porque se está caracterizado desde que llegó al gobierno a partir de 1979 por la construcción o la producción o la creación de fábricas para la producción de bombas atómicas. Y había, por supuesto, una información secreta que Irán, y de la cual se ha considerado que Israel tiene esa información, de que Irán, sobre la base de ese desarrollo de la energía atómica, de la energía nuclear a través del uranio, que es con lo que se producen, se podría tener Irán más de 15 bombas atómicas ya totalmente elaboradas,
desde el punto de vista, desde la perspectiva tecnológica, que podría lanzar hacia Irán. Esto llevó, por supuesto, al gobierno de Israel a ejecutar la primera fase de la operación, que la han denominado León Ascendente. Es una fase operatoria militar en defensa del pueblo de Israel, donde en la madrugada del día de hoy, aproximadamente a las 3 de la madrugada, 200 aviones F-15, F-16, F-35 en situación de combate a una distancia de aproximadamente 2.000 kilómetros desde Israel hasta otros sitios del mundo, específicamente en este caso, porque es a Irán al que están invadiendo, a Irán. Y lo estuvieron haciendo de manera simultánea, de manera que los aviones de combate que estaban invadiendo a Irán no solamente iban e invadían zonas militares, zonas de infraestructura de producción y de desarrollo de enriquecimiento de uranio, sino que también estaban invadiendo otros lugares para poder regresar nuevamente en ese espacio de 2.000 kilómetros de distancia hacia el pueblo de Israel, a abastecerse para volver a continuar en el bombardeo. En este bombardeo del pueblo de Israel hacia el pueblo persa, con antiguo pueblo persa, hoy conocido como el pueblo de Irán, la capital específicamente de Teherán, se incluyeron 100 objetivos militares y nucleares. Pero entre los más importantes en ese bombardeo, en defensa propia, de conformidad con el estatuto que crea las Naciones Unidas y las diversas resoluciones creadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, estuvo el bombardeo contra la central de enriquecimiento de uranio, que está ubicado en la ciudad de Maraz, cerca de la ciudad de Isfahan. También el bombardeo fue contra la infraestructura del programa nuclear que tiene Irán. El bombardeo también fue contra los altos mandos del Comando Mayor, conjuntamente contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Irán. El bombardeo también, entre esos 100 objetivos, estaba la infraestructura de todo el sistema de defensa aéreo de Irán y también contra las fábricas de misiles balísticos y centrales nucleares de Irán. Contra todos esos ataques, pues se ha abierto una operación denominada León Ascendente, desde el gobierno de Netanyahu, primer ministro del pueblo de Israel, contra el pueblo de Irán. Fíjense ustedes que tenemos una expresión que es importante, que es decir contra, y objetivamente no deberíamos decir contra, desde el punto de vista semántico, desde el punto de vista de la identificación de lo que quiere decir la palabra contra, porque es hacia el pueblo de Irán, porque Irán es el pueblo que mantiene a todo el pueblo del Medio Oriente en jaque, en situación de guerra, en situación de defensa, en situación de conflicto, que de conformidad con el sistema de Naciones Unidas, con el estatuto de órgano de creación de la Organización de Naciones Unidas, de conformidad con las resoluciones y demás convenciones dictadas con respecto a la guerra, cómo deben ser las guerras y el tratamiento que se le debe dar desde las Naciones Unidas, y de conformidad con una cosa mucho más importante todavía, que es el tratamiento humano que se le debe dar de cada ciudadano hacia otro ciudadano, pues no se está cumpliendo de parte de Irán
hacia el pueblo de Israel. De manera pues que entonces no debemos decir contra, porque el pueblo de Israel, desde una perspectiva natural, lo que está haciendo es el legítimo derecho a la defensa de el pueblo de Israel, de la sociedad de Israel y de la institución de la justicia a través del Estado del pueblo de Israel creado a partir de 1947 por segunda vez, porque ya el pueblo de Israel había existido desde el punto de vista bíblico. De manera pues que no se puede venir a decir que es que el pueblo de Israel no existió en ese territorio. No, ese pueblo de Israel lo que se está es defendiendo frente a los ataques de sus adversarios porque no quieren reconocer que es una raza a la que hay que respetarse, a la que hay que reconocerse el derecho de que tenga un Estado, a la que hay que reconocerse que tienen el derecho de construir y de tener una sociedad, y que es una de las sociedades más antiguas, como los egipcios, del planeta, a la cual hay que reconocerle su condición de humana en cualquier lugar donde se hayan establecido. De manera pues que este ataque del pueblo de Israel que va contra Irán es precisamente por el enriquecimiento de uranio, aun cuando Irán dice, el gobierno de Irán, el gobierno de los ayatolás y de la Guardia Revolucionaria de Irán, dicen, el ejército revolucionario, mejor dicho, de Irán, dicen que ellos lo único que están haciendo es el enriquecimiento de uranio, porque evidentemente a través del uranio se puede establecer y crear centrales eléctricas para abastecer del sistema eléctrico a cualquier sociedad. Pero en el caso de Irán está burlando los estatutos internacionales, la legislación internacional. Y a pesar de que ellos dicen que lo están utilizando con fines pacíficos, es totalmente falso. Porque ya se ha demostrado a través de la Agencia de Energía Atómica de la ONU, que es uno de los órganos competentes y además suficientemente formado desde el punto de vista de lo que es la producción de energía atómica por un organismo multilateral como es la ONU, Organización de Naciones Unidas, se ha informado y se sabe en el sistema de información y de espionaje a nivel internacional que Irán tiene una producción y un enriquecimiento de uranio que está superior entre el 60 y el 90%, que es suficiente esa cantidad con respecto al enriquecimiento de ese uranio para la producción de las bombas atómicas. Y además, Irán tiene también desde la perspectiva tecnológica, las centrifugadoras más sofisticadas que pueda tener cualquier lugar del mundo para la producción de esa energía atómica. Y con esa producción de energía atómica, como dijimos anteriormente, hay quienes aseguran que tiene ya más de 15 bombas atómicas perfectamente diseñadas y en estado, si quisieran, de ejecutarlo y lanzarlos en cualquier lugar del mundo. Y hay quienes aseguran que ya con ese enriquecimiento de uranio sobre el orden de los 60 al 90% de la producción atómica de conformidad con la Agencia de Energía Atómica de la ONU, tiene 9 bombas atómicas. Y esto ha sido ya ratificado por los sistemas de inteligencia de Israel. Antes de estos ataques, es decir, ayer jueves entonces, porque el ataque hacia Irán fue en la madrugada del viernes, según la hora del Medio Oriente, de Irán, de Israel, a las 3 de la madrugada, comenzaron a sonar todas las sirenas de que algo grave estaba sucediendo tanto en Irán, a pesar de la distancia que separa Irán desde el punto de vista territorial como país hacia Israel. Comenzaron a sonar todas las
alarma de defensa tanto en Irán como en Israel. Y el jueves, es decir, el jueves 12 de junio, ya el primer ministro de Israel tenía dentro de su proyecto que ese viernes en la madrugada, 13 de junio, iba a bombardear las instalaciones más importantes del pueblo de Irán por la producción de energía atómica. Pero antes de ese acontecimiento, por la gravedad quizás que reviste y que propio Netanyahu sabía que producía una gravedad no solamente para su propio pueblo, sino para lo que significa Occidente, el mundo, incluso para lo que significa Oriente, que ya lo vamos también a explicar desde la perspectiva del gobierno del Kremlin. Fue Netanyahu, se acercó, y así lo relatan los servicios de prensa del primer ministro de Irán, que recurrió al muro de las lamentaciones de Jerusalén. Por eso pusimos como música de fondo el coro de Nabucco, que fue una de las mejores obras desde la perspectiva de la música clásica creada por uno de los mejores compositores de música italiana, Verdi, y que trata precisamente sobre el sufrimiento del pueblo hebreo cuando fue perseguido, atacado, expulsado y sometido a los peores crímenes que incluso se recibieron después en la Segunda Guerra Mundial, como fue por el rey Nabucodonosor. Y Verdi escribió esa gran obra que se llama El coro de Nabucco. Pero el coro de Nabucco no es nada más se refiere, o lo tomó Italia, el pueblo de Italia, cuando estaba totalmente dividido, como un himno nacional. Es el himno del pueblo hebreo. Y nosotros lo estamos utilizando en este momento porque, creyendo en la esperanza y creyendo en la fe, entendemos que las guerras hay que darle un parado, porque tanto sufrimiento en el mundo no puede ser posible. Pero el propio primer ministro, entendiendo el conflicto en el que está sometido y que por eso denominó la operación del día de hoy en la madrugada León Ascendente, fue al muro de las lamentaciones y, como cualquier ciudadano, introdujo un pequeño papelito con una oración en una de las rendijas del muro de las lamentaciones, que viene a significar lo que fue el templo de Jerusalén para el pueblo hebreo, debidamente relatado en el coro de Nabucco. Y dice: un pueblo se levantará como un león se alzará, no se acostará sin haber devorado su presa y sin haber bebido la sangre de sus víctimas. Dijera la Biblia, las Sagradas Escrituras, en el Viejo Testamento, el pueblo hebreo resurgirá como un león rugiente, para defenderse de las acechanzas de su pueblo enemigo. Este viernes, a las 3 de la madrugada, Netanyahu actuó como el profeta Daniel. Daniel se defendió de Nabucodonosor hasta del incendio al que fue sometido en un horno, porque fue sometido a un horno crematorio. Hoy Netanyahu salió a defender a todo su pueblo porque tenía una amenaza permanente del pueblo iraní. El pueblo iraní, cada vez que hablaba el Ayatollah Khomeini públicamente ante la comunidad internacional, decía que no descansarán hasta que exterminen, así mismo lo decía, al pueblo de Israel.
nosotros estamos en desacuerdo con esas declaraciones porque él estaba declarando una guerra. Él estaba declarando un acto de discriminación social. Él estaba declarando un acto de exclusión social. Él estaba declarando un acto de exterminio de una raza, de una sociedad, como lo quiso hacer Hitler en la primera mitad del siglo XX, pero que no lo pudieron, porque se unieron las naciones libres de occidentes para evitar con esa matazón de gente, con ese genocidio. Y hoy en día el pueblo hebreo, por la experiencia histórica que tienen, se han defendido contra Irán. A pesar de esta realidad, Donald Trump, firme como gobierno y específicamente del gobierno de los Estados Unidos, aliado de Israel, celebró el acto contra Irán, calificándolo de excelente. Y es bueno aclarar que independientemente de que Donald Trump, porque lo había declarado ante la prensa internacional, de que estaba en trámites de negociaciones con el gobierno de los ayatolas, con el gobierno teocrático, porque ese es un gobierno de naturaleza religiosa en la que se impone con carácter obligatorio una religión, específicamente la musulmana y específicamente la musulmana chiita. No es que también cualquiera de las musulmanas. Es decir, si o estás con los musulmanes, decía el ayatolá, o estás con el pueblo de Irán, o no estás con nosotros. Este republicano, como es el caso de Donald Trump, cuyo país está negociando con el país persa sobre el programa nuclear, anunció a su vez que vendrán ataques mucho más brutales si Irán no cede al acuerdo nuclear. De manera pues que tenemos que entender de que este bombardeo con esos F-16, con esos F-15, con esos F-35 de combate, específicamente con un objetivo determinado desde el punto de vista militar, a quiénes se iba, a dónde se iban a dirigir y qué era lo que iban a atacar, aunque por circunstancias adversas de la vida también sucede contra la sociedad civil, que no se lo merece. Evidentemente estamos conscientes de que el pueblo civil de Irán no se lo merece, porque ese es un pueblo que está sufriendo una tiranía, un estado de despotismo, un estado de limitación a sus libertades, y que en el fondo ese pueblo también quiere salir de ese gobierno de los ayatolas para entrar en un proceso de libertad que ya lo venían viviendo hasta el año de 1979, cuando el movimiento de los ayatolas desde Francia comenzaron la revolución hasta tumbar al Shah de Persia en el año de 1979. Hemos visto también y observado a través de las redes internacionales en el transcurso del día de hoy cómo las diversas empresas de comunicación internacional como Reuters, como CNN, como la Deutsche Welle o como otras informaciones transmitidas por YouTube han expresado la situación que se padeció, que ha padecido el pueblo de Irán en el día de hoy, y que fue específicamente a las 3 de la madrugada, pero que fue un acto evidentemente planificado, no desde hace 15 días, ni desde hace 3 meses, ni desde hace 2 años. Es un acto que viene siendo planificado desde hace años, porque el pueblo hebreo sabe, el pueblo de Israel sabe, que su peor enemigo, a partir del momento en que llegaron los ayatolas al gobierno de Irán, son los ayatolas, porque desde la perspectiva religiosa y desde la perspectiva militar, desde la perspectiva económica, están en desacuerdo de que se mantenga el pueblo hebreo en ese territorio, y además juegan
al genocidio y el exterminio de esa sociedad. Aparte de eso, se han relatado que hubo en el transcurso de la madrugada también 329 personas civiles heridas en áreas residenciales en Teherán, la capital de Irán, y uno aprecia entre los videos que se transmiten que se han sucedido hechos sumamente dolorosos y dantescos, como es la explosión de edificios a edificaciones civiles, y donde la gente ha tenido que emigrar hacia otros lugares. En este caso también tenemos que resaltar que han muerto varios militares de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Irán, como por ejemplo Hussein Salán, que es el jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán. También murió Mohamed Bagheri, que es el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Irán, pero que ya de carácter inmediato, lo primero que hizo el Ali Khamenei, el ayatollah, en el transcurso del día de hoy, fue nombrar como sustituto de Mohamed Bagheri a Abdolrahim Mausari como el nuevo jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Revolucionarias iraní, porque quedaron prácticamente en situación de que todo el alto mando militar de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Irán, unos han muerto y otros han quedado en situación de gravedad. De manera pues que Ali Khamenei, que es el ayatollah, que literalmente quiere decir la señal de Dios, pero que desde la perspectiva religiosa, y sobre todo la religión que quiera al individuo y a las sociedades, no podemos entenderlo, porque Dios, desde la perspectiva judía, religiosa judía, y desde la perspectiva religiosa cristiana, no está para la destrucción de la sociedad y del individuo. Al contrario, se ha planteado siempre desde la perspectiva cristiana es el amor hacia el prójimo. Y el pueblo hebreo en este momento lo que está es defendiéndose de los ataques de las demás sociedades que se han calificado como enemigas del pueblo hebreo. Esto evidentemente que sería bueno también hacer un pequeño resumen de lo que a partir de 1979, cuyo gobernante en Persia era el Shah Reza Pahlavi, y fue derrocado de manera de ipso facto en el año de 1979 por lo que se denominó la Revolución Islámica, y se estableció la República Islámica. Hoy en día Occidente sufre las consecuencias de la caída del Shah Reza Pahlavi, pero sería bueno recordarle al mundo de Occidente y sobre todo al mundo árabe, que responde a los intereses del mundo de Occidente, que cuando los ayatolas dieron el golpe de Estado en Irán, antigua Persia, el Shah Reza Pahlavi quedó solo, no tuvo apoyo de Occidente. Tanta fue la soledad a la que sometieron al Shah Reza Pahlavi, hecho que a mí siempre me ha conmocionado desde la perspectiva histórica, es que el Shah Reza Pahlavi estuvo refugiado por un mes en un avión con toda su familia en el aeropuerto de Egipto, porque Egipto y ningún país del Medio Oriente querían darle asilo político a Reza Pahlavi.
Y el único gobierno del mundo que sí le dio el asilo político al Shah Reza Pahlavi, que de paso se murió ahí, fue el gobierno de México. Porque ningún gobierno, ni de Europa, que responda en el mundo de Occidente, porque fue en pleno momento en que había en el mundo la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, tampoco esa parte política de la sociedad planetaria le dio apoyo a Reza Pahlavi, ni a la familia de Reza Pahlavi. Y ellos tuvieron que emigrar a Egipto, perdón, de Egipto en un avión por un mes hasta México, que fue el único país del mundo que le dio el asilo político a este gobernante, que por lo demás para ese entonces, es bueno aclararlo, ese entonces Irán producía 3 millones de barriles de petróleo diario. Era miembro de la OPEP. Era uno de los países más importantes desde la perspectiva de la producción de petróleo y de los derivados como es el gas y de otros tipos de derivados que se producen petróleo en el mundo, que abastecía al mundo con esta importante producción desde la perspectiva económica para el mundo. Hoy en día, el mundo de Occidente, frente a la guerra que ha planteado los ayatolás, tanto en Oriente contra Occidente, porque su plan es la destrucción de lo que significa culturalmente el mundo de Occidente, y quienes representan el mundo culturalmente de Occidente en el Medio Oriente objetivamente es Irán, porque por lo demás tiene un gobierno democrático que no responde a los modelos de gobierno que se mantienen en Oriente, que son puras monarquías, donde no hay ningún tipo de libertades de ninguna naturaleza. Que entienda entonces el mundo de Occidente que haber dejado solo en ese momento a Reza Pahlavi, estamos sufriendo hoy en día las consecuencias de la historia política, económica, social, petrolera, incluso agrícola, incluso social, porque ese pueblo de Irán no tiene libertad y las mujeres son las que peor son tratadas, porque tampoco tienen ningún tipo de reconocimiento de derechos femeninos en esa sociedad. Hoy, después de la invasión que hizo el grupo Hamas, porque no fue el pueblo palestino, sino el grupo Hamas, que es distinto al pueblo palestino, contra el pueblo de Israel el 7 de octubre, que ha mantenido una guerra y en estado de angustia a todo el pueblo, a todo el mundo. Y se ha aprovechado también de los mares Mediterráneos, el Mar Rojo, Manbés y todos los mares que significan el tráfico marítimo de las exportaciones petroleras y de cualquier otra producción de esas naciones hacia Europa, que las ha puesto en jaque por financiamiento que hace el pueblo iraní contra los grupos proxies. Se ha mantenido un estado de inseguridad planetaria. Entonces entendamos, y sobre todo los gobernantes del mundo de Occidente tienen que entender que cuando un país que responda a los intereses culturales de Occidente entra en una situación de dificultad de naturaleza política porque lo quieren exterminar o quieren terminar con ese modelo de gobierno, también tienen que defenderlo, no dejarlo solo como dejaron al Shah Reza Pahlavi, que lo dejaron solo, triste, abandonado hasta la muerte como la tuvo en México. De manera pues que Irán no ha progresado totalmente, a pesar del embargo petrolero. Porque cuando Reza Pahlavi producía en el año 1979 3 millones de barriles de petróleo diario. Hoy en día
Con los ayatolás, lo único que producen son 4 millones de barriles de petróleo diario, pero con el embargo no lo pueden vender legalmente en el mundo, pero sí lo pueden traficar con embarcaciones especializadas en el mundo que salen desde la India y de otras partes cercanas a la India con buques de navegación de paso en estado de obsolescencia, trasladando ese petróleo para otros lugares, para ellos poderse mantener como gobierno, no a favor de la nación, sino para mantener el gobierno de los ayatolás, poniendo en jaque al mundo. Entendamos entonces que el coro de Nabucco significa como en los tiempos del año de 1845, cuando Verdi puso de moda esa composición clásica que significa la libertad del pueblo hebreo. Dice: oh, mi patria, tan bella y perdida, oh, recuerdo tan caro y fatal, pensamiento con alas doradas, pósate en las praderas y en las cimas de la libertad. Así termino este podcast del día de hoy. El pueblo de hebreo, de conformidad con Verdi, a través del coro de Nabucco, se está alzando porque quiere el río Jordán libre y quiere su pueblo libre, pero que la libertad de ese pueblo se entienda como la libertad de todos los pueblos oprimidos, donde nuestras patrias tan bellas y perdidas están en un fatídicos bates y que se cuelga en esos sauces para que revisemos nuestros pechos el recuerdo de lo que en un tiempo fue cuando se quiso la libertad y lo que significa un pueblo en estado de hostigamiento y de azote por unos curas como los ayatolás que quieren acabar con el mundo. Buenas tardes a todos.